Hay muchísimos artistas a los que realmente les encantaría poder tocar en su ciudad o en su país, pero terminan yéndose porque sienten que no los valoran. Hola, Valen, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy en estas charlas de la industria musical, a conocer un poquito de la trayectoria de personas como tú que pues tienen trayectoria dentro de la industria, conocen bien cuáles son las particularidades que tienen y además tienen un amor profundo a la música como tal, ¿cierto? Entonces, Completamente. ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Hola Juan. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad es que he visto el espacio, me parece genial que estén haciendo esta dinámica y pues no, muchísimas gracias por invitarme, por considerar que tengo algo interesante por aportar a esto. Nada, pues yo empecé con todo el tema de la gestión cultural, específicamente en la música, más o menos desde el 2017, más o menos, y luego empecé a involucrarme también en el mundo de la producción audiovisual ligada con la industria de la música y todo lo que pueda partir desde ahí. Entonces, bueno, espero que esta charla pueda ser muy interesante y que pueda decir algo que sirva y que sea útil, pues. Igual todo lo diré muy desde mi perspectiva y desde mi experiencia. ¿Y por qué entraste a la industria musical? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué dijiste, esto es lo que quiero hacer? A mí la música, desde que yo tengo memoria, ha sido lo que más me ha gustado en la vida. Verla, escucharla, ir a conciertos, ver por televisión lo que sea que estuviera pasando musicalmente hablando. Y nada, empecé a involucrarme en el mundo de la gestión cultural porque tenía que hacerlo, o sea, estaba conectada con eso. Empecé también tocando algunos instrumentos, empecé pues como a involucrarme. Y luego cuando estaba en la universidad, yo estudié una carrera que no tiene nada que ver con este mundo y sentí muchísimo más la necesidad de ligarme con eso que realmente me gustaba. Entonces ahí empecé como a gestar mis propios proyectos porque necesitaba pues como agarrarme a eso y finalmente pues la carrera que hice nunca la he ejercido pues porque ya me metí al mundo cultural y es lo que he estado haciendo desde ese momento. Pasa mucho eso. Conozco muchísimas personas que estudiaron algo totalmente diferente y por ciertas cosas de la vida, pero sobre todo por un llamado de la música, empiezan a hacer algo dentro de la música. No necesariamente son músicos, no necesariamente se dedican a crear, pero sí a apoyar a las personas dentro de la industria musical. En el caso tuyo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué abarca la gestión cultural? Pues yo me enfoco principalmente, o me he enfocado principalmente en la gestión de eventos, de conciertos. Digamos que yo empecé mi trayectoria un poco con un festival de blues que se hacía en el Valle del Cauca. Como yo vivía en Bucaramanga en ese entonces, sentí también un poco la necesidad de hacer un proyecto que fuera mío, que estuviera en el lugar en el que vivía. Entonces empecé con un proyecto audiovisual y bueno, todo en realidad estaba muy ligado siempre a hacer conciertos y todo era un poco bajo la excusa realmente, honestamente, de ver en vivo a los artistas que a mí me gustaban muchísimo del país. Entonces era como, yo quiero ver a esta gente en vivo, pues me voy a inventar algo para traerlos y voy a hacer el concierto. Y así he tenido la oportunidad de ver artistas que admiro muchísimo porque además siempre he creído muchísimo en o sea, la locura de música que tenemos en Colombia, independiente, que no siempre es tan fácil que se conozca y que realmente es nuestro tesoro y es algo que tenemos que difundir en este instante. No solo la música que se ha hecho desde hace mucho tiempo, sino la música que estamos viviendo en este instante. Entonces, creo que eso fue lo que empecé a hacer, pues como producción de conciertos, de eventos, viendo qué me inventaba para estar involucrada en este mundo. Y de esa manera también llegué a trabajar con una artista que se llama María Cristina Plata, que ahorita pues hago parte del equipo de management de esa artista, entonces es un poco como, digamos, el trabajo con ella no es solo la producción de eventos, sino todas las actividades pues que tienen que ver con el manejo de un artista y todo lo que hay que hacer alrededor. Valen, ¿por qué crees ahorita que me decías o que hablabas sobre que hay de pronto dificultades para que se conozca determinada música desde la independencia? ¿Por qué crees que se da eso en el país? Y es lo mismo aquí en Colombia o en Latinoamérica que ahorita en España donde estás. ¿Son las mismas dinámicas o hay dinámicas diferentes? ¿La tienen más fácil las personas que están por fuera de Latinoamérica que las que están en Latinoamérica? ¿O tú cómo ves esa situación? Yo creo que es una combinación de muchos factores distintos.
que tienen que ver un poco, siento yo, con factores culturales y con factores económicos también. Entonces, parto, digamos, de la parte económica. Siento, pues, Colombia ha estado atravesando por dificultades económicas, a mi manera de verlo, asociadas con la cultura. Y en general siento que es difícil captar públicos cuando el público tiene otro tipo de necesidades básicas y es un trabajo de mucho tiempo que la cultura sea vista también como una necesidad básica. En la pandemia lo vivimos, sin cultura nos hubiéramos enloquecido todos, pero siento que no es sencillo y no es un trabajo que se haga en 3 días, el que las personas sientan que ir a un concierto, ir a una obra de teatro es también una necesidad, pues porque claramente tenemos otras necesidades que son pues mucho más directas como sobrevivir. Entonces siento que hay un tema económico ahí involucrado, que este es un tema que también nos daría para muchísimo tiempo de, de conversación y siento que también hay otro tema y pienso que es algo en lo que el mismo sector cultural se ha encargado de trabajar muy bien en los últimos años, pero siento que ha habido un tema de es que lo nuestro no es valioso. Y a mí me interesa mucho apoyar artistas de otros lugares del mundo, pero ¿qué pasa con los artistas colombianos? Porque yo puedo ver a este artista en un café en mi ciudad, significa que ese artista no está haciendo algo interesante, y si viene un artista internacional, yo sí tengo que valorarlo, o sea, como que siento que ha habido un poco esa dinámica de tal vez lo de afuera es más valioso y no, realmente lo que tenemos nosotros también es muy importante y siento que se ha estado trabajando y se tiene que seguir trabajando por decir como lo nuestro también vale y nuestros ritmos valen y nuestros artistas valen y no es solo, pues, lo de afuera también es increíble, ¿cierto? Pero es muy importante pues como abrir ese espacio. También es importante, o sea, siento que una de las dificultades también es cómo hacer que las personas sientan que tiene sentido descubrir música nueva, descubrir artistas nuevos, no solo en plataformas digitales, sino en conciertos. Y creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido amigos que dicen, yo no voy a ese concierto porque yo no conozco a ese artista, pero no hay nada más genial que ir a conciertos y descubrir música nueva. Y bueno, siento que ahorita en Colombia los festivales son una gran plataforma para eso, porque si yo voy a ver a un artista que me gusta, puedo ver a 20 más muy interesantes. Entonces siento que un poco ahí está el trabajo que está por hacerse o que se está haciendo y que hay que seguir haciendo. Y en cuanto a la perspectiva aquí en Madrid, a mí me ha parecido algo impresionante y es que pues Madrid es una ciudad muy grande en la que todo el tiempo pasan cosas, o sea, es una ciudad en la que uno todos los días tiene que decidir entre 800.000 eventos, pero luego uno va a todos los eventos y todos tienen público y todos están llenos y muchos ni siquiera la gente sabe por qué va, pero sabe que va a consumir cultura y a consumir cosas de calidad y eso a mí me parece súper interesante que las personas pues se pueden dar un poco ese lujo de elegir ir a un concierto, de elegir ir a una obra de teatro. Eh, También hay un tema y es que aquí hay muchísimos apoyos para acceder a la cultura, apoyos económicos, apoyos de bonos culturales. Hay unos programas súper impresionantemente interesantes se llaman bonos culturales, que es como que a los jóvenes directamente les dan dinero para que vayan a eventos culturales y es una manera de enganchar a las personas van creciendo, van haciendo sus familias o van teniendo sus amigos y los van metiendo al mundo de la cultura. Entonces, siento que es un trabajo súper interesante que se ha hecho acá también desde hace mucho tiempo y que pues sería genial que nosotros pudiéramos llegar al mismo punto. No sé por qué te preocupaba un poco que pudieras decir algo que aportara, porque estás diciendo un montón de joyas. O sea, estás hablando de las necesidades básicas que tienen las personas y por eso la contraposición con las necesidades culturales, que finalmente creo que las tienen, la necesidad de cultura, la necesidad de entretenimiento, pero es difícil acceder a esa cultura o a ese entretenimiento en países como los latinoamericanos. Sí, disculpa, yo siempre pienso como, es una frase que es fuerte y que claramente no aplica para todo el mundo, pero siempre pienso como, o sea, es como una pequeña obsesión. Si una persona está preocupada por sobrevivir, ¿yo cómo voy a hacerle entender o creer que la cultura también hace parte de ese vivir o de esa calidad de vida?
Eso creo que es una pregunta que es importante que los gestores culturales nos hagamos, porque es importante pues poder llevar la cultura y hacer la cultura accesible a todas las personas, también sin sacrificar, es un equilibrio muy importante que hay que encontrar, sin sacrificar lo que los artistas deben ganar por su arte, ¿cierto? O sea, como que eso es un punto que me parecía importante pues como aclarar ahí, de esa parte. Total, es el grado de exposición. Muchas veces pasa y funciona como la pobreza estructural. Hay personas que no son capaces de salir de la pobreza porque simplemente no han estado expuestos a otro tipo de cosas, ¿sí? O a riqueza. Entonces no se la imaginan, ni siquiera. Y si no te lo imaginas, pues es muy difícil salir de ahí. Luego, si estás pequeño y nunca has tenido exposición a la cultura, al arte, a manifestaciones de entretenimiento, pues simplemente creces y nunca van a estar dentro de ti, nunca te va a aparecer una necesidad, nunca vas a necesitarlas, nunca vas a querer adquirirlas. Entonces creo que un punto muy importante es precisamente el grado de exposición que puedan tener las personas desde pequeños y desde pequeñas a todas las manifestaciones culturales. Sí, Y en completamente. esa medida, cuando crezcan y tengan recursos económicos, pues van a querer ahora sí pagar por esas manifestaciones de entretenimiento o de cultura o de arte. Hay Totalmente. un punto igual de importante y es el tema de valorar lo nuestro que nos comentabas. Y es, ¿por qué crees que se da o que se tiene esa sensación de... Porque he visto un ejemplo muy chévere, de hecho, de si el artista está tocando allí en un bar, entonces no está haciendo nada relevante, ¿no? Tal vez es que le gusta tocar en el bar, es el bar de los amigos, es donde se siente más seguro, más segura, y allá le gusta hacerlo, y ya está. No necesariamente porque no esté haciendo las cosas bien, o porque no tenga mucho público, o porque no sea relevante. ¿Por qué crees que pensamos de esa manera? Yo la verdad es que me pregunto lo mismo. Yo me pregunto lo mismo porque lo que te decía, Colombia tiene una cantidad de artistas y no solo ahorita, sino históricamente ha tenido una gran cantidad de artistas que a mí me parece loquísimo y te voy a dar un ejemplo muy concreto. No sé, por ejemplo, Ancisar Castrillón, el compositor que nos ha dado tanta música preciosa, eh, trabajaba de carpintero y un día tuvo que hacer una vaca porque se lastimó en su trabajo y no tenía dinero para cubrir sus gastos de su recuperación de su mano. O sea, ¿cómo es posible que una persona que le ha dado tanto al país en temas de cultura y de música tenga que estar en esto? Pero luego, o sea, siento que es una cosa de mucho tiempo, de tengo que esperar a que una persona en Alemania decida cantar vallenatos para yo decir, ay, mira esto tan chévere. O tengo que esperar a que una persona en Japón lee por explorar el bambuco para yo decir, ve, interesante, o que les dé por tocar tiple jazz en Estados Unidos para que yo diga que esto tiene valor. O sea, eso no tiene ningún sentido a mi manera de verlo, porque hay artistas que han estado haciendo bambucos y vallenatos y han tocado tiple, y no solo con los ritmos tradicionales, sino en general con toda la música que se ha hecho aquí. No sé exactamente cuál es la razón por la cual eso pasa, pero sé que pasa, y que sería genial que pudiéramos eventualmente trabajar para que bueno, lo que te digo, sé que se está haciendo, sé que hay que seguirlo haciendo para que lo nuestro, sea valioso y nos llene de orgullo y es una locura y es un poco clichésudo lo que voy a decir, pero ahorita que estoy en el exterior, la semana pasada estuve en una expo de música, iberoamericana y tocó una gente de Venezuela, ritmos tradicionales venezolanos, y yo decía, me encanta ser latina, o sea, amo con todo mi ser latinoamericana y ser colombiana, porque es como escuchar la música de la región latinoamericana, escuchar nuestra música, es muy emocionante también cuando uno está por fuera. Entonces, qué chévere que esa misma emoción se pudiera producir también cuando uno está allá y decir, qué orgullo que este artista que es de mi ciudad está tocando en un bar en Bogotá porque se está moviendo y lo está conociendo otra gente y, o sea, siento que eso es, a mí me parece una cosa súper valiosa y súper linda saber que yo vivo en la misma ciudad de tantas personas que están creando un arte precioso y que es algo que va a trascender, ojalá. A mí me parece eso, o sea, me llena un montón. Es la capacidad de poder apreciar el arte, ¿sí? La virtuosidad del músico o de las personas que estén ejecutando un instrumento o interpretando una canción. Es realmente poder sentir lo que están queriendo transmitir las personas con el arte y no simplemente verlo como una presentación cualquiera.
Creo Sí, que total. ahí puede estar y volvemos al punto de la exposición que uno tenga desde pequeño al arte y a la cultura. Pero estamos hablando mucho entonces de las personas en general. Si nos pasamos al lado ya de las personas dentro de la industria musical y hablamos es de cómo se deben construir públicos y cómo se deben construir públicos desde el mismo país, porque pasa también que ese fenómeno del que estás hablando, de que aquí no se aprecia, hace que las personas que están en la industria musical siempre quieren salir es afuera a presentarse todo el tiempo, pero no hacen el trabajo de construcción de públicos aquí de manera interna o en cada uno de los países de Latinoamérica. ¿Tú cómo dirías que es una forma adecuada de ir construyendo público interno? Yo siento que lo primero es tener muchísima paciencia, porque siento que hay muchísimos artistas a los que realmente les encantaría poder tocar en su ciudad o en su país, pero terminan yéndose porque sienten que no los valoran. Entonces, siento que primero es un poco ser consciente de que es un trabajo que toma tiempo y que toma esfuerzo, y luego, tomando lo que tú decías de la exposición, siento que es una cosa que hay que trabajar también desde el público en general, desde la sociedad, desde los programas que uno puede hacer de gestión, no sé, becas del Ministerio de Cultura que estén asociadas a llegar a otros públicos. Siento que eso es bien importante, como empezar a hacer un trabajo más profundo, más desde la raíz del problema, porque tenemos muchos eventos en los que siempre vemos a las mismas personas, pero la gran pregunta de todos, creo que es la que me estás haciendo: ¿cómo hacemos para que estas 5 personas que yo ya sé que van a venir a mi evento traigan a más personas, inviten a más personas? ¿O cómo hago yo para que 5 personas que no tienen ni idea de yo qué estoy haciendo vayan a mi concierto o a mi evento? Creo que es una cosa que hay que trabajar muy desde la raíz de las cosas, tratar de llevar la cultura a los colegios, a las universidades, a otros espacios en los que tal vez no va nuestra primera mirada usualmente, pero que siento que es un trabajo importante lo que tú decías, tratar de que las personas tengan acceso a las manifestaciones culturales para que más adelante realmente quieran pagar por eso. Creo que un buen paso, no sé si primer paso, pero un buen paso es tratar de implementar políticas culturales, tal vez desde lo público, que nos permitan hacer actividades a las que las personas en general no tengan que hacer un gran esfuerzo para asistir, sino que se les facilite todo, eh, para que puedan hacer parte de eso. Y también creo que una parte de la accesibilidad tiene que ver con cómo vemos y cómo mostramos la cultura en general y el arte, porque siento que para nosotros como gestores y artistas es muy fácil llegar al punto en el que dividimos la cultura y que parece algo elitista, parece que algo a lo que solo puedes acceder si conoces, a veces parece que solo puedes ir a un museo si ya sabes que te vas a encontrar o si puedes comentar, y eso no tiene ningún sentido. Es genial ir a un museo y no entender nada, porque cuando uno no entiende nada es cuando aprende. Si uno ya se las sabe todas, pues es muy difícil aprender algo nuevo. Entonces siento que es un poco como el trabajo de los gestores de dar accesibilidad y mostrar la cultura como algo de lo que todos podemos hacer parte, de lo que no hay que saber y solamente hay que disfrutar y sentir, porque finalmente de eso se trata el arte. No es una cosa intelectual, sino que es una cosa que la podemos sentir en el cuerpo, y que sería maravilloso que todos pudieran acceder a esas sensaciones que a nosotros sabemos que nos producen. Hay una cosa que nosotros reforzamos mucho y sobre la cual hablamos mucho, y es el tema de que a las personas en la industria musical, a los creadores específicamente, nunca se les dice que ellos son o ellas son emprendedores por excelencia. Tienen realmente pocas opciones, entonces normalmente la opción es emprender con su música. Y cuando se emprende con su música, la música es el primer eslabón, pero ya después se necesita un público, una comunidad, y después se necesita entender el negocio y saber cuáles son las fuentes de monetización, y se necesita cuidar esa propiedad intelectual para que no pase como el caso que nos dabas ahorita de la persona que ha hecho un montón de música y no ve ninguna retribución. Porque el emprendimiento en general en cualquier industria es bastante difícil, y creo que puede ser incluso más difícil en la música porque está muy abocado a la parte creativa, pero no a la parte de negocio. Mientras si estás montando una empresa y eres ingeniero electrónico o ingeniero industrial, pues te queda un poquito más sencillo, por lo menos tienes más insumos para empezar. En el trabajo que tú haces ahorita en el management, ¿cómo ayudas a las personas o a los músicos, a los artistas,
para que vayan un poco más por ese camino de conocimiento de otras cosas aparte de lo netamente artístico? A mí hay algo que me parece súper valioso, siento para los artistas y para este trabajo, y es ser equipo. O sea, para mí es súper clave por lo que tú decías, el artista está haciendo un trabajo creativo y muchas veces el artista realmente no quiere sentarse en un computador a enviar correos. El artista quiere sentarse a hacer lo que le gusta, que es hacer música. Y yo siento que cuando se logra hacer equipo es maravilloso porque el artista siente que está avanzando en su carrera y su equipo siente que está aportando algo en lo que cree. Y yo, digamos, desde mi experiencia y desde mi caso, pues, personal, yo trabajo con los artistas en los que creo. Digamos, yo trabajo con María Cristina Plata porque creo en su música y porque me encanta poder aportar algo a eso, también que ella me aporte a mí o sea, es un trabajo en equipo de todos aportarnos, porque todos tenemos como capacidades distintas. Entonces siento que cuando el artista toma ese camino de emprender y de empezar a ir más allá con su música, me parece a mí súper clave tratar de construir equipo. Y yo sé que eso no siempre es sencillo, eh, pero yo creo que el equipo se construye con las personas que creen en uno, y si yo soy artista y a mí mi primo me cree, yo lo voy a llamar para que me ayude, pues porque de eso se trata un poco, ¿cierto? Y puede ser que más adelante mi primo no sirva para nada de que tenga que ver con la cultura o no tenga el tiempo, pero tal vez yo ya pueda estar en otra posición en la que pueda llamar no a mi primo, sino a mi amigo a que me ayude. O conocí a un artista en un festival al que fui o a un concierto y le puedo preguntar, oye, ¿tú con quién trabajas? Eh, Siento que es una cosa de construir red, siento que es algo que ha estado pasando y que es súper lindo que siga pasando, y es que todos nos ayudamos entre todos y todos como que tratamos de conocer a las demás personas que están en este medio, y creo que eso es muy valioso cuando un artista trata de emprender y de llevar su carrera pues como al siguiente nivel, y es construir un equipo y apoyarse de personas, de entidades, de iniciativas que puedan cubrir esos huecos que tal vez el artista no sabe, porque el artista es artista y es muy difícil que el artista sepa de finanzas, y es muy difícil que el artista sepa de derechos de autor o de cosas legales, que además eso es otro mundo completamente distinto. Entonces siento que ahí está un poco la clave, como tratar de encontrar ese equipo y esos personajes pues, que nos apoyen en esas labores. Mira que nosotros hemos encontrado un patrón en los artistas que pasan del millón de seguidores, ¿sí? Y ese patrón es que en cierto punto aprenden de ese tipo de cosas, aprenden de finanzas, aprenden de derechos de autor, aprenden de marketing. Y cuando tienen eso en la cabeza, entonces empiezan a crear teniendo cierta, como cierta, no sé si cierta estructura, sino cierto direccionamiento. Como saben que pueden hacer porque afecta a los derechos de autor, saben que pueden hacer porque afecta a las finanzas, saben que deberían hacer porque les va a facilitar el marketing, sin que eso lo que haga es dañar su producción artística o estética. Simplemente como que tienen ese conocimiento ahí y les ayuda un poquito a alinearse con las demás personas del equipo de trabajo. Claro, Pero en ese súper punto del importante. equipo de trabajo pasa algo, y es que ojalá estuviéramos en un país no latinoamericano donde pues tenemos una economía totalmente diferente y nos podemos juntar 10 personas o 5 personas o 6 personas a hacer un proyecto. Pero nuestra realidad o la realidad de la mayoría de personas en Latinoamérica es que pues tienen que, lo que tú decías al principio, tienen que sobrevivir. Entonces armar ese equipo de trabajo en principio es muy difícil. Incluso para nosotros en Norway cuando empezamos 4 personas y necesitábamos por lo menos 15 personas para hacer lo que estábamos haciendo. Pero pues 4 personas tuvimos que hacer lo que hacían 15 mientras alcanzábamos cierto nivel y podíamos empezar a contratar un poco más. Entonces, a falta de equipo, ¿qué se puede hacer? Porque a veces me preocupa un poco ese discurso. Es necesario, ¿cierto? En cierto punto es necesario. Pero me preocupa que estamos hablando muchas personas de se tiene que tener equipo, se tiene que tener equipo, se tiene que tener equipo. Y eso puede generar una barrera a muchas personas. Y es, no, yo tengo talento, pero no tengo equipo, entonces no puedo hacer esto. Y creo que no es el mensaje que queremos transmitir. Sí, no, para nada, porque realmente el punto está en poder hacer las cosas, ¿cierto? Y encontrar los caminos, no sé si la palabra es eficiente, pero como más efectivos para poder hacer eso sin dejar de lado el trabajo artístico, que es
es clave. O sea, si hay buena música, que eso es súper subjetivo, pero si la música está, pues ya hay algo maravilloso para empezar a trabajar, ¿cierto? Entonces, el trabajo artístico es una parte, pero la otra parte yo creo que sí es importante, claro, que los artistas puedan aprender de cosas muy específicas que les requiere su oficio. O sea, es importante que ellos sepan de finanzas, es importante que ellos sepan de derechos de autor, es importante que ellos sepan cómo dirigirse a una sala, porque desde el instante cero es muy difícil tener un equipo. O sea, es una aspiración y es genial poder trabajar en equipo, pero sí soy muy consciente de que es muy complejo en general para los artistas, para los proyectos culturales, contar con un equipo y es un poco la dinámica de los circos de estar haciendo como malabares con los platos y los palitos ahí tratando de balancear todas las cosas, pero es algo que hay que hacer y siento que empieza un poco con documentarse, con hablar con otros artistas, oye, tú cómo registras tus canciones, oye, tú cómo, no sé, cobras, tú tienes personalidad jurídica, tú tienes personalidad natural, tú, como que siento que como tenemos una red, es posible preguntarle a otras personas, es posible buscar plataformas que le hagan a uno la vida más sencilla, como que siento que es importante empezar el trabajo un poco de saber cuáles son las necesidades del sector, saber si yo quiero llevar mi carrera al siguiente nivel, qué es lo que necesito un poco saber y empezar a documentarse y a educarse al respecto. Creo que ese sería como el inicio, un poco de entender qué necesito saber y empezar a construir a partir de eso. Bien, maravilloso. Maravilloso porque estamos muy alineados en eso. Y básicamente esa es como la razón de ser de Allbright. Allbright empezó mucho con los temas legales, pero nos dimos cuenta que los temas legales eran tan solo un pequeñito problema dentro de realmente todas las necesidades de las personas dentro de la industria musical. Y no solo de las personas que crean música, sino personas como tú que acompañan a la carrera del artista. Entonces nos estamos convirtiendo en una plataforma donde puedes adquirir el conocimiento legal, de finanzas, de marketing, de negocio, donde puedes realmente estar seguro, segura de que lo que está ahí es lo que se utiliza normalmente en la industria. Es sacar un poquito ese conocimiento de las grandes empresas y llevarlo y trasladarlo a las personas. Y cuando aprendes cómo son los negocios, los puedes ejecutar con las herramientas que estamos construyendo. Que ya tenemos legales, pero vienen herramientas de finanzas y vienen herramientas de marketing. Total, y eso es genial porque está orientado a la industria de la música. No es lo mismo que yo vaya a preguntarle cómo son las estrategias de marketing a alguien que trabaja con tiendas, no sé. O sea, como que también nuestro sector es un sector que igual es muy específico porque tiene unas problemáticas muy específicas como las que estábamos hablando anteriormente. Y no es fácil encontrar toda la información tan fácil de aplicar, ¿cierto? Como que a veces hay que buscar información y ver uno cómo la adapta. Es genial poder encontrar estas plataformas en las que directamente te dan la información que tú necesitas para tu sector, para lo que tú vas a poder aplicar directamente. Eso a mí me parece súper valioso. Qué bueno que te guste, qué bueno que te guste porque esa es la tarea que nos pusimos en los hombros y es a lo que nos vamos a dedicar. Nosotros decimos que trabajamos para personas como tú, para personas que están en la industria musical en general, en las industrias creativas. Y hay un módulo adicional que ya construimos, pero estamos mejorando, y es donde puedes organizar tu propiedad intelectual y donde puedes interaccionar o interaccionar, tener interacciones con personas con las mismas necesidades que tú, con los mismos dolores que tú, para construir esa red de la que tanto has hablado. Porque Buenísimo. definitivamente esto es muy colaborativo. Esto es de yo cómo te puedo hacer la vida más fácil a ti, tú cómo me la puedes hacer más fácil a mí y cómo vamos creciendo entre ambos. Entonces eso es lo más bonito de hecho que tienen este tipo de industrias de nicho. Buenísimo, sí, totalmente, totalmente. Y siento que creo que todos los que estamos lo vivimos porque, bueno, si tenemos las mismas dificultades y los mismos retos, también pues vamos a poder darnos la mano unos a otros y creo que eso es como a lo que hay que apuntar siempre, como si nos podemos ayudar, pues ahí vamos a estar para ayudarnos. Genial. Vale, y para hablar precisamente de esas necesidades y de esos retos que tienen las personas en esta industria, ¿tú cuáles dirías o con cuáles te has enfrentado tú? Que digas, esto es lo peor, esto es lo que más duro me ha dado, o esto es lo que definitivamente debería cambiar. ¿Qué cosas nos puedes contar en ese sentido? Yo siento que esto también nos da para otras 3 horas, pero siento que hay muchos retos. O sea, siento que hay muchos retos muy claves. El económico claramente es de los primeros que se me vienen a la mente, porque siempre tenemos muchas cosas en la mente y siempre tenemos muchas ideas, siempre tenemos muchas cosas que se pueden hacer, que hay que hacer, y
estas cosas requieren dinero para llevarlas a cabo. Entonces, siento que eso es un reto pues en el que todos creo que estamos tratando de descifrar cómo lo vencemos o cómo vamos avanzando pues para hacerle frente. Eh, Creo que ese es uno muy clave, el de los públicos que ya hablamos es súper importante, que está ligado igual al tema económico, pero también está ligado a que un artista pues hace su arte y quiere que lo escuchen o quiere que vean su obra. Entonces ese tema de construcción de públicos también pues es un reto grandísimo. Y siento que también lo que ya un poco hablamos, el tema del conocimiento y el desconocimiento de ciertos temas claves, también me ha parecido a mí un reto porque, o sea, como hablando precisamente de All Right, cuando yo empecé a trabajar en esto, yo no tenía ni idea de nada de derechos y eso empieza a ser un misterio para uno y empieza a ser un monstruo en el que uno le teme a esas cosas porque uno dice, yo no quiero embarrarla en esto y uno firma un contrato y dice, pues espero que haya quedado bien y que no tenga ningún problema ahí. Entonces siento que hay un tema también de todo el tiempo ir aprendiendo, irse actualizando, pues para no ir a cometer errores de cosas por desconocimiento. Entonces siento que eso es otro de los retos, pero si tuviera que elegir, pues el más grande para mí viene siendo siempre el tema económico, cómo financiar los proyectos, cómo llevar a cabo tantas ideas y tantas cosas que a uno le encantaría hacer, pero pues que económicamente no siempre son sencillas, no siempre son viables o que requieren una inversión inicial súper fuerte y que uno no siempre va a tener a la mano. Bien. ¿Y qué tipos de financiación conoces tú en este momento? Pues, por ejemplo, las convocatorias han sido una fuente de financiación súper importante para mí, para los proyectos que he desarrollado. Digamos que he tenido la fortuna de ganar varias convocatorias locales y nacionales que me han permitido pues como avanzar en distintos proyectos, que bien, vendría siendo como la fuente de financiación principal. Hemos hecho también temas de patrocinios, de apoyos también, pero no, o sea, es un trabajo bastante pesado, bastante tedioso buscar patrocinios porque siempre requiere pues como hacer otro tipo de estrategias y bueno, también pues como las regalías de las canciones, también el tema de las entradas a los eventos, pues yo por muchos años hice eventos que se sostenían con las entradas, pero eso es como hacer pan para vender pan y poder hacer más pan y eso no tiene mucho sentido porque si lo que queremos es vivir de esto, pues hay que hacer que la cosa sea sostenible. Entonces, nada, hemos hecho un poco malabares, pero eso son como las fuentes de financiación con las que yo he trabajado, digamos. Mira que hay una vaina que nosotros nos hemos dado cuenta y hay varias empresas, o hay algunas empresas que dan financiación a proyectos dentro de la industria musical sobre el catálogo, no necesariamente las distribuidoras, sino otro tipo de empresas, sobre el catálogo, sobre los derechos o sobre el concepto del artista en general. Pero cuando llegan al artista, el artista tiene cosas subidas en plataformas, tiene shows que puede mostrar que ha hecho, pero no tiene una base sobre la cual el inversionista pueda invertir. A ver, si yo soy inversionista y voy a invertir en tu proyecto, muéstrame tu propiedad intelectual, muéstrame tus creaciones y muéstrame que son tuyas. Y por eso se están cayendo muchos negocios, no solo de inversión, sino también de sincronización. Entonces, a veces, y esto no es similar, esto es exactamente igual en todos los emprendimientos, en todas las industrias, y se tiene que generar una base medianamente sólida, y no hablo de dinero, para poder que otra persona o otra empresa venga a invertir. Entonces yo le agregaría a ese punto, a los puntos que tú dijiste, primero el dinero, la financiación, la construcción de públicos y el conocimiento, le agregaría el tema de una estructura precisamente para poder buscar ese financiamiento. Creo que con esos cinco vamos por buen camino, podemos Total. construir sobre eso. Totalmente de acuerdo. Y es un poco como que esas son las bases de todo. Y uno no puede empezar a construir un edificio si no construye bien las bases. O bueno, de que puede, pero luego se empieza a tener problemas más arriba. Creo que remitirse a las bases siempre va a ser la solución. Entonces, totalmente de acuerdo. Son claves, o sea, son 5 claves súper importantes. Pues vale, muchas gracias por el espacio, me alegró muchísimo hablar contigo, creo que podríamos repetirlo porque hay muchos temas que se nos van quedando ahí como en el tintero que son igual de importantes, pero antes de irnos, déjanos saber dónde te podemos encontrar, dónde la gente puede saber más de ti, de tu trayectoria, de lo que haces, o si otro artista está interesado de pronto que tú lo apoyes, dónde te puede buscar.
Buenísimo. Pues regularmente solo estoy en Instagram de momento, como @ojosmiopes con doble S, soy muy miope. Entonces nada, por ahí como que comparto cosas de mi trabajo, también de mi vida, porque mi trabajo y mi vida siento que son una cosa porque tengo la fortuna de hacer lo que más me gusta. Entonces creo que ahí siempre estoy disponible para lo que haya que hacer y me encantan todas las nuevas ideas, todo lo que haya que inventarse, a mí me encanta. Entonces, buenísimo si a alguien le parece que puede ser útil contactar conmigo. Maravilloso, vale. Pues muchas gracias de nuevo y esperamos tenerte por acá pronto de regreso a Colombia para que nos podamos ver en persona y para que sigamos conversando. ¿Listo? Súper, Juan, muchas gracias por la invitación y por el espacio y felicitaciones por lo que están haciendo, que es un trabajo pues súper importante y valioso para todos los que estamos en esto.